En el vídeo de hoy por fin puedo presentar este nuevo capítulo. La gripe me ha tenido unos cuantos días fuera del ring, pero ya estoy de vuelta en el canal. Así que vamos a hacer nuestra alfombra arcoíris. Y para ello vamos a buscar 5 colores. Acá las estoy mostrando 4, pero luego agregué uno más. Y vamos a empezar a escoger el ganchillo que nos sirva para el grosor de nuestro trapillo. Vamos a tener a mano una tijera, los marcadores y una aguja para el final. Después de probar el 9, el 10 y el 12, en este caso, escogí el 12 porque me gusta que las alfombras queden bastante sueltas, al contrario que con los cestitos. Vamos a hacer nuestro primer punto deslizado y vamos a continuar tejiendo 12 cadenitas, que son las que le van a dar la altura, pero luego esto irá creciendo a medida que hagamos las vueltas. Por eso hemos escogido 12, porque esto va a crecer. Si quisiéramos más pequeña, menos cadenitas al comienzo. Una vez que tenemos las 12, vamos a empezar haciendo 3 cadenitas de subida para poder empezar con los puntos altos. Mientras levantamos las 3 cadenitas, yo con mi dedo estoy marcando el punto final de esos 12 que pasará a ser nuestro primer punto alto. Ahora sí podemos empezar a hacer un punto alto en cada una de esas cadenas. Siempre es bueno contarlo, estar seguros que vamos bien y así podemos arrancar confiados a que todo va a quedar perfecto. Ya se dan cuenta que esta alfombra no tiene muchas complicaciones y que la verdad queda preciosa. Y con este mismo diseño, usando otros colores, podemos adecuarlo según el ambiente donde lo vayamos a poner. No solamente tiene que ser un arco iris, sino la combinación de colores que más te gusta o bien de manera lisa, que también puede quedar muy bonita en algún ambiente. Esta forma también se puede usar para el aseo porque tiene la parte recta y podemos ponerla al pie de bañera. Aquí arriba te dejo la lista de puntos básicos porque es lo que lleva esta alfombra. Puntos altos, cadenita y poco más. Llegamos casi a esta esquina porque aquí vamos a empezar a hacer los aumentos. Vamos a hacer 5 puntos juntos para empezar a darle la vuelta, que es donde vamos a hacer el semicírculo. Recuerda que los aumentos que vamos a hacer desde ahora son los mismos que usamos cuando hacemos un círculo. Nada más que lo haremos en una sola de las esquinas. La misma tabla de aumentos sirve para una base redonda, una base ovalada, para hacer un semicírculo, como en este caso. Y una vez que la tienes aprendida, ya no necesitas saber mucho más. Esto lo vas a ir aplicando en cada uno de tus proyectos. Igualmente, si es la primera vez que andás por aquí, lo vamos a ir haciendo juntos. Ya pegamos la vuelta, así que ahora vamos a tejer sobre los puntos que ya fuimos haciendo. Tejemos en la parte de arriba de la cadena para que no nos queden agujeros. Y vamos, mientras tanto, a esconder la hebra del comienzo. Entonces, el único esfuercito que tenemos que hacer es picar en la hebra de arriba para así no permitir que se nos hagan grandes agujeros. De esta manera no tenemos que estar arreglando después, haciendo puntos deslizados ni nada por el estilo. Así que vamos a hacer estos 12 puntos y mientras tanto que escondemos la hebra, acá podemos ver cómo está quedando. Llegamos al final de la vuelta porque, a diferencia de los semicírculos, ahora vamos a tener que pegar la vuelta por el mismo lado por donde hemos ido. La verdad que le he tenido mucha paciencia a la hebra del comienzo y ya la podría haber cortado. Pero a veces es mejor que sobre y no que falte. Aquí podemos ver que queda bastante cerradito y es lo que queremos conseguir.
Cuanto más perfecto nos quede, mucho mejor. Ahora sí cortamos, ya nos podemos olvidar de ella y vamos a llegar hasta el final, donde vamos a prestar un poquito de atención porque a veces se nos pasa de largo el último punto. Es muy importante que si no lo tienes claro, vayas contando, que no te falte ningún punto sin tejer. Este es fácil porque lo podemos ver claramente, pero el que viene, recuerden que eran 3 cadenitas, la vamos a coger de esta lazada. Esa será nuestra última cadena porque queremos que esa parte nos quede recta, ¿vale? Ahora sí, ahí tenemos el semicírculo y vamos a volver por donde vinimos. Arrancamos con 3 cadenitas de subida y seguimos con nuestros puntos altos. Date cuenta que el primero corresponde al primer agujero y empezamos a tejer en el segundo. Aquí también, si no te das cuenta porque todavía no has aprendido, es mejor que los primeros puntos tú los cuentes. Los vamos a coger, por si no te lo dije, desde las 2 hebras de arriba, porque ya sabemos que se las puede coger de diferentes maneras, de la hebra de atrás o de la hebra de adelante. Y de esa manera lo que va a hacer es que le da una terminación diferente. Y yo creo que en una de las próximas alfombras que vamos a hacer todas estas variaciones y también usar algunos otros puntos. Tengo muchas ganas de seguir trabajando. La salud a veces no me lo permite, pero el ánimo está siempre dispuesto. Así que tarde o temprano el trabajo va a llegar a destino. Ahora sí, estamos llegando al semicírculo y le vamos a pedir la ayuda a nuestros marcadores. A partir de ahora los vamos a usar para no perder de vista dónde empiezan los aumentos ni dónde los terminamos. Así que esos 5 que hicimos en la vuelta anterior, le ponemos 1 al final y 1 al principio. De esta manera ya los tenemos bien identificados y vamos a poder trabajar de una manera despreocupada, sin tener que estar contando si vamos bien o vamos mal. Y ahora nos tocaría 2 puntos juntos 5 veces. Empezamos con 5, son 2 puntos juntos o 5 aumentos. Estas son las formas de decirlos. Cuando veamos que nos estamos acercando al marcador, ahí arrancamos a hacer los aumentos. Y lo que vamos a hacer es cambiar el marcador de lugar. Ahora vuelve al primer punto que hagamos al iniciarse nuestros aumentos. Lo ponemos, si nos deja el ganchito, y ahora sí vamos a hacer 2 puntos juntos 5 veces. Hacemos esto y llegamos al otro lado. Ya estamos aquí y vamos a hacer lo mismo. Sacamos el marcador y una vez que hacemos los 2 aumentos, en el último le vamos a poner el marcador. Y aquí finalizamos el principio y el final de nuestra serie de aumentos. Esto lo vamos a repetir en todas las vueltas, por eso soy un poco insistente, porque luego ya lo van a tener que hacer como de memoria, porque ya no lo vamos a recordar. Y continuamos con nuestros puntos altos hasta llegar al final. Quiero contarles, para los que vivís en España, que abrí una cuenta de Vinted y muchas de las cositas que hemos hecho en el canal están en venta en esa página. Debe buscarla a nombre de Mariela Caramela y echarle un vistazo a todo lo que tenemos. Segunda vuelta terminada y ahora sí vamos a cortar el hilo porque vamos a cambiar a nuestro segundo color. Aquí les muestro el artilugio donde pongo mi trapillo para que no salga enredado. Desde el día que lo empecé a usar me pareció una forma magnífica. El último punto lo dejamos sin cerrar porque lo vamos a cerrar con el nuevo color. Así que la última lazada la hacemos
del nuevo color y de esta manera no se nota la unión. Ahora sí, vamos a tejer puntos altos. En el segundo agujero, recuerda, empezamos a tejer porque el primero ya lo ocupan las 3 cadenitas al aire. Tejemos nuestros puntos hasta toparnos con el separador para volver a hacer los aumentos que nos tocarían en esta tercera vuelta. Ahora nos tocaría un punto y un aumento 5 veces. Como empezamos con 5, vamos a seguir repitiendo las series 5 veces. Sacamos el marcador, hacemos el primer punto y lo volvemos a poner para no perder de vista nuestro comienzo. Ahora vamos a hacer 2 puntos juntos, un punto simple, 2 puntos juntos y un punto simple. Y seguramente cuando llegues al marcador te va a dar perfecto. Esto no tiene pérdida, lo vamos repitiendo y se nos hace como algo cotidiano. Ya lo tenemos más que aprendido. Y después querrás tejer muchas alfombras con este diseño. Eso espero. Pasamos el marcador y hacemos los puntos como se van presentando. Cuando digo cómo se van presentando es porque imito lo que hay en la vuelta anterior, ¿vale? ¿Se entiende así? Sé que a veces el idioma español argentinizado confunde un poco a los que hablan en español igual que yo, pero viven en otros países. Igualmente, si no entienden algo, no se queden con la duda, escriban en los comentarios que me encanta leerlos y contestarlos. Es una parte muy importante para mí de este canal. Ya estamos llegando al final de esta vuelta y vamos a hacer otra vuelta más con el mismo color. Estamos repitiendo color 2 veces. Así que, atención, llegó un nudito que lo vamos a evitar porque no queremos imperfecciones en medio de nuestro tejido. Esto es lo que vamos a hacer y luego implementaremos algún método para pegarlo o coserlo al finalizar nuestro trabajo. ¿Qué toca ahora? Puntos altos hasta llegar al marcador. Y la serie que nos toca, 2 puntos juntos, 2 puntos simples. ¿Cuántas veces? 5 veces. 2 puntos juntos y 2 puntos simples. Esto lo vamos a repetir hasta llegar al otro marcador. No tiene pérdida, solo tienes que estar atento. 2 puntos juntos, 2 puntos simples y esto le está dando la formita de una manera perfecta. Ahora, si tú ves que te hace voladito o te está quedando cerrado, habrá que hacer algunos cambios, pero eso lo vamos a hablar en un próximo vídeo. Una vez que terminamos con los aumentos, vamos con los puntos altos hasta llegar a la otra punta. Ahora sí, cuando terminemos esta vueltita, va a tocar cambiar de color y dejar el último punto sin cerrar. ¿Cómo cerramos el último punto? Con el color que viene a continuación. Cogemos el último punto, que recuerda, hay que hacer un esfuercito para encontrarlo, pero ya lo tenemos aquí. Y cerramos la última lazada con el nuevo color. Hacemos las 3 cadenitas al aire y podemos dar vuelta el tejido para arrancar con nuestra franja de color celeste, azul cielo o como lo distingas tú. Ahora sí, arrancamos con los puntos altos hasta llegar al marcador porque se nos viene nuestra nueva ronda de aumentos. Y ahora nos va a tocar empezar con 2 puntos juntos, 3 puntos simples. 2 puntos juntos, 3 puntos simples, 5 veces y esto te tiene que coincidir hasta llegar al marcador. Si lo estás haciendo bien, el marcador va a tener la última palabra. Pero estoy segura que sí, porque esto es muy fácil y a medida que vamos haciendo proyectos en el canal, esto se va repitiendo una y otra vez, una y otra vez. Como verán, en esto consiste este diseño de arco iris, en seguir dando vuelta
tantas veces tú quieras. Por eso al comienzo del vídeo le mostré 4 colores que había escogido, pero al final del vídeo verán que he escogido un color más. Quería darle un poquito más de amplitud y me pareció que este color también le quedaba muy lindo. En realidad uno se adapta a los trapillos que va consiguiendo en esos lugares donde los vamos a comprar. Y estoy agradecida de haber encontrado tantos colores en pastel. Otra de las cosas del trapillo es el grosor, porque si tú estás tejiendo una alfombra, se notará en una especie de desnivel en la alfombra. Verás que algunos sitios son más gruesos y en otros más despoblados. Como no me gusta verlo así, cuando compro el trapillo que voy a usar para una misma cosa, entiendo que lo debo comprar o en el mismo lugar o elegir la misma marca. No son todos iguales y es muy difícil llegar a hacer esto, pero no es imposible. Y hay veces que me pongo tan detallista que soy capaz de desarmarlo todo y no solo eso, ponerme a recortar el pedacito que me sobra. Pongo un trapillo sobre el otro y si uno mide 2 centímetros y el otro mide 2 centímetros y medio, ese medio se lo tengo que quitar. Porque en algunos casos puede pasar desapercibido, pero si lo haces para vender, necesitamos hacerlo bien. Ahora sí, damos vuelta al tejido y hacemos nuestra segunda ronda y los aumentos de esta vuelta van a ser un aumento 4 puntos simples, 5 veces en total. Así que si me dan permiso, vamos a acelerar un poquito la marcha, pero no te olvides de lo que estamos haciendo. Yo siempre les dejo escrito en la pantalla porque me parece que aprendemos de 2 maneras, mirando, escuchando y si podemos escribirlo, mucho mejor. Vamos a llegar al final de esta vuelta porque ahora sí nos va a tocar cambiar de color. Y recuerda dejar sin hacer la última lazada. Cogemos el último punto, pasamos en uno y ahí nos quedamos. Hacemos 2 vueltitas más con el color verde y no sé si ya se están animando a seguir solitos, pero por las dudas vamos a hacer un repasito un poco más rápido. Aquí toca puntos altos hasta llegar al marcador. Los aumentos que nos corresponden son 2 puntos juntos, 5 simples, durante 5 veces. Así que cuando llegamos al marcador, tejemos los demás puntos como se van presentando. ¿Quieren saber algo que me gusta muchísimo? Es cuando ustedes me escriben que han realizado algunos de los trabajos que hemos presentado en el canal. Y eso me da mucha alegría. Así que si te has animado a hacer alguno de estos proyectos, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saberlo. Puedes etiquetarme en Mariela Caramela tanto en Instagram como en Facebook. ¡Ay, qué alegría sería recibir esa buena noticia! Una vuelta más con el color verde. Hacemos las 3 cadenitas al aire y ya arrancamos con la parte recta hasta llegar al marcador. Ahora que tengo mi taller en casa, he estado pensando, a ver si ustedes quieren participar, de hacer un vivo para tejer juntos 2 de los proyectos más vistos en el canal. Uno es la alfombra rectangular y otro es el portamóvil con portacable. Aquí están los aumentos de esta vuelta y vamos a hacer un aumento y 6 puntos simples 5 veces. Y como les venía diciendo, si quieres participar de este vivo, me lo dejas en los comentarios y lo ponemos en marcha enseguida. Tejemos los puntos como se presentan para terminar esta vuelta, pero vamos a agregar otro color porque queremos agrandar nuestra alfombra con 2 vueltitas más. Estos fueron los colores planteados del primer momento, pero al medirla me queda un poco peque y por eso le voy a agregar 2 vueltitas más de otro color. Y también quería mostrarles un truquito de cómo esconder las hebras para que pasen desapercibidas y nos queden seguras también, porque necesitamos que nuestra alfombra se lave y no corramos el riesgo de que se nos desarmen. Así que
con nuestra aguja, yo en este caso estoy usando una aguja mágica, lo que hago es entrelazar las hebras respetando los colores. O sea, la hebra verde la voy a esconder sobre el tejido verde y así sucesivamente en cada uno de los colores. Voy llevándola para un lado, para el otro, en esos caminitos que se fueron formando en medio de los puntos. Voy a usar mi tijera y mi pegatela. Voy a cortar por el medio el trapillo para hacerle un nudito. Pero antes le voy a poner un toquecito de pegatela. Ya he comprobado en otros proyectos que no se sale por nada. Y luego hago un nudito bien ajustadito, corto el sobrante y lo escondo dentro de un puntito. Ya no lo tenemos más y no lo volveremos a ver y queda perfecto. Lo mismo en todos los demás. Último color, uno de moda que se usa para todo. Este color básico es un beige y vamos a dar 2 vueltitas más con sus respectivos aumentos. Si se animan a hacer estas 2 vueltitas, te voy a dejar acá abajito los 2 aumentos que tocarían en cada una de esas vueltas y tú ya lo puedes hacer tranquilamente sin tener que estar mirando el vídeo. Vuelta número 9, vamos a hacer un aumento y 7 puntos simples. Y esto lo vamos a repetir 5 veces. Una vez que terminamos esta vuelta, hacemos lo mismo que las vueltas anteriores. Y en la vuelta número 10 vamos a tejer los puntos como se presentan, pero los aumentos van a consistir en un aumento, 8 puntos simples. Y qué bonito es ver cuando nuestra alfombra va creciendo y va tomando forma. Es una gratificación cuando la vemos terminada y ocupa un lugar importante en nuestro hogar. Toca cortar la hebra, pasarla por el punto y ahora aplicaremos la manera de esconder los puntos que acabamos de aprender. Ahora sí que tienen la medida ideal. Me encanta la combinación, cómo quedaron los colores y con una medida más o menos de 58 por 43. Esto es opcional, pero para darle una gracia vamos a cortar unos flecos de 30 centímetros. Vamos a poner de 4 de cada color para poner 2 en cada una de esas vueltas. Ahora, si lo quieres hacer más tupidito, puedes agregarle más hebrita. Esto es a tu gusto. Una vez que los tenemos ubicaditos, vamos a empezar a ponerlos. En este caso yo uso la aguja de máquina de tejer, que es muy fácil de usar. Pero puedes usar cualquier aguja de crochet que te ayude a pasar la hebra. Elige cómo escogerla, desde arriba o desde abajo, pero hazlas todas igualitas. Y si quieres poner más, haz que queden una más cerquita de la otra. Pero a mí me gustó así, con unos pocos pelitos, como para darle una gracia. Y después lo que va a tocar hacer es emparejarlas para que queden todas igualitas. Si tienes una tabla de corte y un cortante de tela, este es el momento de usarlo, porque así va a ser mucho más fácil y realmente tenemos las medidas para que todas salgan igualitas. Esto es solo una opción que te doy porque se puede cortar tranquilamente con una tijera. Aquí tenemos la alfombra terminada, ha quedado muy linda y me ha gustado mucho hacer el proceso para ustedes. Espero que les haya gustado la propuesta de hoy, que se animen a hacerlo, que me regalen un like y qué más. Si no te has suscrito al canal, este es el momento porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.